Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Oye, qué contento me pongo cuando empieza el Espacio Podcast. Igual te extrañé, Me llega la felicidad. Me encuentro con mi hermanita que está en otro lado de Chile. Me encuentro con visitas fantásticas que traemos al Espacio Podcast. Nos compartimos con ustedes, los que nos están escuchando, que yo sé que estoy hablando a un micrófono, pero yo sé que hay gente ahí. Si me escuchan, aló. Estoy contento porque este año esta pandemia ya se está yendo. Este año ya se está terminando. Vienen ya las fiestas de Año Nuevo. Queda poquito para que se termine el folleto y empiece este otro nuevo año. Por favor, que parta el 2021. Que se termine el 2020. Chao 2020, por favor. Hola Titi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Mati, feliz de estar contigo. Extrañé estar contigo en el anterior podcast. ¿Verdad que la Titi no estuvo? Estuvo solo la Abraham. Bueno, pero se notó tu ausencia. No. Aunque no en el tiempo, pero sí en lo que compartimos. Hablaron harto. Intenté reemplazarte, pero no pude, fue imposible. No sé cómo le haces. Oye, hoy día tenemos una sorpresa. Tenemos a una invitada. Preséntanosla, po. Que viene del sur de Chile. Me estaba contando que por allá hacía frío. Acá hace un calor en Santiago impresionante. Estudiante de enfermería, encargada de todo lo que es Espacio Podcast en la región central del país. Espacio Joven, Mati. Líder. ¿Y qué dije? Espacio Podcast. Espacio Joven y líder de MUA, ¿no? Si no me equivoco. Sí, líder de MUA. De jóvenes, perdón. Pero también participa en MUA, ¿no? Porque Ministerio Universitario. Bienvenida Mariela Fuensalida. Un aplauso, Titi. Hola, chiquillos. Claro, sí, un aplauso. Muchas gracias por la invitación. Bien. Yo me declaro una fan del Espacio Podcast. La verdad, al principio como que no le tenía mucha fe, porque soy mala para escuchar podcast. Pero no falta ahora, es parte de mi rutina semanal, escuchar Espacio Podcast todos los viernes. Bien. Es una espacio podcaster, ¿ya? Es un espacio podfans. La invitamos, bueno, con Mariela hemos trabajado ya un montón, hemos tenido harta instancias donde trabajamos con los chicos de Espacio Joven o el Ministerio Espacio Joven que trabaja aquí en Chile. Así que hoy día es una invitada. Bueno, la próxima semana hay otra novedad también, y para la próxima otra, y así para siempre, un ciclo virtuoso. Así que Espacio Sorpresas. Espacio Sorpresa. Mira, el nuevo la nueva sección, Espacio Sorpresa. Espacio Concurso vamos a hacer un día. Oye, vamos a partir. Titi, ¿tienes algún...? Bueno, nos gustaría que hables por favor, háblenos de usted, Mariela. Sabemos que tiene frío. Nosotros a todo esto hacemos esto vía siempre reunión Zoom. Igual nos vemos, pero estamos lejos. Y la Mariela está abrigada, pero como pingüino Patagonia. Oye, hace mucho frío aquí. Yo estoy chata. Se supone que el verano ya está a las puertas, pero hace mucho frío, aquí está nublado. De hecho, yo le decía al Mati que está como a horas de llover. Y no sé qué más decir, pues si me dijiste todo. No, pero tengo... Bueno, usted estudia enfermería, sí, ¿no? Voy en cuarto año. Gracias a Dios. ¿En qué universidad? La San Sebastián. Ahí están los chicos de House, del MUA. Con quienes no comparto mucho, pero me comprometo a compartir ya que me dijiste que era del MUA. Bien. No, y el Espacio Joven y el Ministerio Joven son como parte de mi corazón ya. Como que yo amo la escuela sabática, amo el Ministerio de Jóvenes y participo en lo que sea que me pidan de joven. Bien, es tu estilo de vida, así como hay gente vegana, así como hay gente... Bueno, así como hay gente otaku, hay gente vegana, hay gente que tiene otro estilo de vida, Mariela es J. J de corazón. J. Eso, bien. El lema. No. Bien, vamos a partir. Titi, ¿nos tiene algún aviso? Mati, actualmente no tengo ningún aviso, pero sí los invito a todos a estar pendientes de las páginas que son de jóvenes, como
Ministerio Joven Chile, Jóvenes Adventistas Oficial. Todas esas páginas siempre tienen toda la información de lo que se viene, así que los invito a estar pendientes por si surge algún evento. Eso. Oye, sí, como que se nos va el Congreso de septiembre y como que los jóvenes se van de vacaciones. Bueno, esperemos que todos los que están estudiando, que quizás están en periodo de prueba, que la están pasando más o menos, estudiando desde la casa, los entendemos, somos los 3 estudiantes. Les mandamos todas nuestras energías, todo el ánimo para que puedan terminar. Aguanten, queda poquito. Viene el año, ¿ya? Así que, pero no se pueden perder el espacio podcast. Que tengan certámenes no los exime de la responsabilidad de escuchar el espacio podcast, ¿ya? Y compartirlo en sus redes sociales. Recuerden escribirnos, mandarnos saludos en la página de YouTube. Nosotros siempre revisamos en la página de YouTube, en la página Espacio Saludos. Espacio Saludos, Espacio Grits y en la página de Instagram, ¿ya? Bien, Titi, partamos nomás con la introducción. Bueno, démosle con la lección de esta semana, que se llama La educación y la fe. Sabemos que hemos estado estudiando todo este trimestre la educación y en esta semana vamos a especificarnos solo en la fe. El folleto parte con una ilustración súper bonita, Mati, que cuenta de una pequeña comunidad agraria decidió reunirse a orar para que lloviera, porque era tiempo de sequía. Sus oraciones recibieron respuesta, gracias a Dios, pero había un personaje que se destacaba en la multitud, Mati. Mariela también. Era un niño que había ido a la reunión con paraguas. Se nota, ¿cierto?, que este niño fue con mucha más fe que todas las personas que estaban a su alrededor, ¿cierto? Ese escenario tuvo que haber sido muy lindo. Sabemos que la fe no solo se la necesita en los asuntos grandes de la vida, sino también en los más pequeños. Yo definiría fe como confianza. Y la vida espiritual no puede sobrevivir sin ella. La oración y la fe tenemos que saber que son aliadas y deberían estudiarse juntas. Así que vamos ya a dar comienzo a este podcast hablando de la fe. Para eso quiero invitar al Mati que nos va a dar nuestro dato de alto impacto. Me costó, debo reconocerlo, porque pensaba incluso en dar algunos actos de fe, así como la gente conocida que ha hecho actos de fe. No sé, las películas que hablan de actos de fe, por ejemplo. Los que les gustan las películas. Incluso hay una película muy buena, aprovecho a recomendar. La fe es como las patatas, se llama. Es muy buena, muy bonita. La fe, Faith Like Potatoes. Está en YouTube. Pero hoy día vamos a definir un poquito qué es la fe, ¿ya? Bueno, la fe en griego es pistis, ¿ya? Pistis es la personificación de la buena fe, la confianza y la fiabilidad. Se menciona mucho junto a otras personificaciones. Me llamó mucho la atención que en Teognis, en el fragmento número 1, se pronuncia junto a Elpis, que es la esperanza, Soforicine o Sofrocine, que es la prudencia, y Carites, que es la caridad. Y siempre está asociada con la armonía y la armonía entre la gente. ¿Por qué me llamó la atención de que se ligaba a personas como Esperanza, Prudencia y Carites? Porque son los mismos personajes, bueno, los que habrán leído en algún momento o habrán visto todas las películas que hay del progreso del peregrino. El peregrino se encuentra con estos 3 personajes. Tiene un diálogo cuando llega a una casa donde se le entrega el armamento, ¿no? La armadura de la fe. Cuando se le entrega la armadura de la fe, él tiene un diálogo con estos 3 personajes, ya que son 3 mujeres. También, esto lo encontré muy interesante, que Fides, que es la equivalencia en latín, que también significa fe, confianza o lealtad, era una diosa de la mitología romana, ya que se llamaba la diosa confianza, la diosa Fides, que es hija de Saturno y Virtus. Ya tenía un templo en Capitolia, en la colina, y era parte del lugar donde estaba el Senado romano. Entonces tenemos que ver que la fe no solamente es es importante quizás para la cultura judía, sino que para la griega, así como también para en todo caso los romanos finalmente heredan lo griego, ¿ya? Pero la fe siempre ha estado asociada con el cristianismo, ¿ya? Hoy día vamos a estudiar eso, el por qué siempre ha estado asociada al cristianismo, ya que
Hoy día vamos a hablar del gran panteón de la fe que está en Hebreos 11. ¿Y por qué? Porque la fe se hace popular por el acto de creer en Jesucristo, y a esto se le llama la fe, la justificación por la fe, ¿no? Que se hace nuevamente, se hace popular en el tiempo de Jesucristo, porque Jesucristo siempre dialogaba esto, ¿no? Gente de poca fe, o no he visto tanta fe en Jerusalén, decía Jesús, así como también después desaparece este proceso o este proyecto de creer en Jesucristo como la fe, y finalmente se hace popular nuevamente en los 1500, ¿no? Que ya pasamos y hemos hablado de eso también, de Martín Lutero y, bueno, las 95 tesis, que son solo 95 tesis, pero después se le denominan las 95 tesis la justificación por la fe, ya que hicieron que se hiciera popular este lindo mensaje de la justificación por la fe. Eso, Titi. Bastante interesante, Mati, muchas gracias por este aporte. Ahora vamos a continuar comentando el texto bíblico de esta semana, como siempre, que se encuentra en Hebreos 11, del 1 al 11. Y me gustaría que nuestra invitada comenzara. Así que, Mariela, cuéntanos qué te gustó de este texto, qué te llamó la atención. Todo, no te dejes detalles. ¿Sabes qué? Durante este año, creo que por primera vez en mi vida, así me dediqué a estudiar hebreos. Y me gusta este capítulo porque es como el capítulo de la fe, lo menciona también el folleto, y menciona varios episodios de la Biblia, de personajes que son bastante importantes, que tuvieron fe pero fueron probados en distintas cosas. No se trataba solo de creer en Jesús, sino que de dar pasos de fe. Creo que hay una persona que menciona harto esto, creo que es el pastor Walter Alaña, que habla mucho de los pasos de fe. A quien tuvimos como invitado en unos podcasts atrás. Sí, gracias por mencionarlo. Y me gusta eso, yo creo que... Le dejamos el link en la descripción. Que saco como resumen de este capítulo, que la fe es poder darle el timón al Señor. Uno muchas veces tiene fe y trata de tener fe así como por las de uno, pero igual sigue como encaminando su vida por distintos motivos. Pero Abraham, por ejemplo, él soltó todo lo que tenía y se fue nomás. Lo mismo Enoc podía haber, no sé, unido a su antepasado diluviano y haberse perdido, pero él decidió dar pasos de fe con el Señor y el Señor le permitió que no viera la muerte. Me gusta eso, me gusta porque también lo he experimentado en mi vida. Creo que más adelante me van a preguntar sobre alguna experiencia sobre la fe. Que uno le entrega el timón al Señor cuando tiene fe y deja que Él maneje las cosas como Él quiere, siempre teniendo como la base lo mejor para nosotros. A mí eso me gusta mucho de este capítulo, y porque toda la historia en realidad tienen distintos finales, pero todos apuntan a un solo objetivo, que es tener al Señor manejando nuestra vida. Amén. Qué lindo comentario, Mariela, me gustó mucho. Muy, muy precioso. ¿Mati? Yo creo que después de haber escuchado esto, no tengo nada que comentar. Síganos en redes sociales y hasta luego. Bueno, bueno, voy a comentar un poquito el libro de Hebreos, ¿ya? El libro de Hebreos no es un libro, y todos le dicen la carta a los hebreos, tampoco es una carta. Ya el mismo Pablo al final dice que... No. El mismo Pablo dice al final que es una exhortación. O sea, como una pequeña exhortación. Se entiende por cómo habla Pablo, o bueno, por cómo se habla en esta carta, o en este libro, como le quieran llamar. Es como un sermón, ¿ya? Es muy parecido a un sermón, si alguien lo hubiera escuchado en público. Ahora también tampoco se cree que fue Pablo, o sea, no se sabe quién habrá sido. Ya algunos piensan que es Apolo el que escribió, pero nosotros como adventistas del séptimo día, más que nada, creemos de que el libro de los hebreos, la carta a los hebreos, el sermón a los hebreos fue por Pablo, porque Elena de White dice que fue Pablo, ¿ya? Ahora tiene, digamos, 4 secciones, ¿ya? Hay algunos que lo dividen en 2, pero las 4 son como del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 7, del 8 al 10, que son contrastes de Jesucristo. A mí me encanta el libro de Hebreos. A mí me gusta mucho la teología del libro de Hebreos, porque Pablo demuestra su mensaje en todo el libro de Hebreos. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo como superior a todo. Capítulo número 1, Jesucristo superior a los ángeles. A los ángeles. Pero ahora dicen Jesucristo superior a los ángeles, pero no solo eso. En el capítulo número 1 se está enseñando que Jesucristo es Dios, porque dice que Jesucristo fue por el medio que se crearon todas las cosas. ¿Quién es el creador? Dios. Segundo punto importante, dice que los ángeles lo adoren. ¿A quién es el único que hay que adorar? A Dios. Entonces Pablo acepta a Jesucristo como Dios, o enseña a Jesucristo como Dios. Capítulo 2 como hombre,
también se contrasta con Moisés porque Moisés era sacerdote, ¿cierto? Jesucristo también se contrasta como sacerdote en Hebreos. Pero quizás una de las cosas más importantes es que Jesucristo bueno, como los sacrificios también se le contrasta a Jesucristo, pero algo súper así como, digamos, los datos curiosos es que se le contrasta con Melquisedec, ¿ya? Y Melquisedec era sumo sacerdote y rey de Salem. Por eso dice que Jesucristo es como de la orden de Melquisedec, porque no hay ningún otro que sea sacerdote y a la vez rey. Los sacerdotes eran sacerdotes, los reyes eran reyes, pero Melquisedec era sacerdote y rey. Y ahora, bueno, esto yo tengo miedo siempre de comentar, porque digo, ¿me escuchará algún teólogo que dirá qué está diciendo este cabrón? Pero ¿Sabéis que una vez quiero decir diga. Mi papá es teólogo. ¿Ya? Mi papá es teólogo y la otra vez que grabamos para la Unión, ¿te acordáis? Sí. Para el Congreso, yo grabé en la cocina, y pasó mi papá y se quedó así como escuchando y yo así como, oh, quizás qué va a decir de lo que yo dije. Y me dijo, oye, ¿quién es ese cabro? Oye, ¿sabe caleta? Me dijo, ¿cómo se llama? Así que tienes un fan, mi papá es tu fan. Menos mal. Entonces, lo que quería decir para avanzar es que Pablo dice que Jesucristo es de la orden de Melquisedec y yo tengo evidencia empírica. Porque Mateos enseña que Jesucristo, bueno, de Mateos capítulo número 1, se enseña que Jesucristo es descendiente de Jesús por la parte de José, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? De que José es el papá paternal, el padre terrenal de Jesucristo, es descendiente de David. Pero en Lucas, en el capítulo 1, y en el principio del 2, si no me equivoco, pero yo sé que al final del 1, se demuestra que Elizabeth era descendiente de Aarón. ¿Y Elizabeth quién era? A ver, pregunta de prueba. Ya voy a llegar a la fe, ya. Era prima de María, y María era mamá de Jesús. Entonces, lo más probable es que María también fuera descendiente o tuviera alguna cercanía a Aarón. Entonces, Jesucristo, por genealogía, también podría ser rey y sacerdote. Interesante, ¿no? Entonces, esto hace que finalmente llegue a la última sección del libro, que digámoslo, es como la exhortación final, o el llamado, o es como cuando el pastor predica y empieza, póngase de pie, acércate un poco más. Todas esas cosas que hacen los predicadores, Pablo lo hace como del capítulo 11 en adelante, que es decir, sigan este ejemplo, ¿no? Los que creyeron en Jesucristo, tuvieron fe en sus obras, como dice Romanos 3 y Romanos 4, ¿no? Los que creen en Jesucristo y tienen fe, pero fe en las obras de Cristo. Entonces, Pablo, ese es el tema de Hebreo, ¿ya? La fe, pero la fe en Jesucristo. Por eso del 1 al 6, él dice, Jesucristo es Dios, fue hombre, mayor que Moisés. Pero capítulo 6, versículo 1, él dice, pero ya dejemos estas cosas básicas, rudimentarias, dicen algunos versos. A mí me encanta que diga eso porque es básico que tú creas, que tu fe sea basada en que Jesucristo fue Dios y hombre. ¿Ya? Primer punto importante en la epístola a los Hebreos. Tu fe tiene que estar basada en que Jesucristo es Dios. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, de nada sirve tu fe. Así te lo voy a decir porque Pedro aceptó a Jesucristo como Dios en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, el Dios viviente, eso quiso decir. Pero al final lo rechazó, o sea, finalmente nunca lo había aceptado como Dios. Pero después lo acepta como Dios, ¿no? Y ahí su fe fue buena, ¿no? Fue una fe pura. Entonces, el primer punto de la fe en Hebreos es que hay que entender que es básico aceptar a Jesucristo como Dios, como hombre, como mayor que Moisés. Y digamos que después del 6, ¿no? Quizás es un poquito más complejo. Hay que leer como un poquito más porque entendemos que el que escribe Hebreos como que leía harto. Sabía toda la historia de la Torá, todo eso. Entonces, la segunda parte quizás del 6 en adelante hay que entender que Jesucristo es el sacrificio expiatorio. ¿Ya? Y ahí como que uno, ¿qué será la expiación? ¿Qué es el sacrificio? Quizás hay que entender un poquito más. Y cuando dice es mayor que Melquisedec, los teólogos hasta el día de hoy se cranean entendiendo de cuál es la orden de Melquisedec. Separan la Biblia, existe la hipótesis documentaria, hay un montón de complejidad en eso, entonces podemos entender que eso quizás no es tan básico, pero igual es esencial, ¿no? Entender que Jesucristo no solo es rey, sino que es sacerdote, y no solo eso, sino que es superior. ¿Ya? Y los que basaron esa fe, ¿no? en el invisible, entendieron de que podían vivir por fe. ¿Ya? Y con esto quiero terminar el comentario para no alargarme más. Que estas personas que creyeron en Jesucristo, muchos de ellos no escucharon el nombre de Jesús, pero entendieron que la fe era en potencia lo que movía la mano del invisible, que finalmente es Jesucristo, ¿no? Al que nosotros entendemos y comprendemos más hoy día que los que vivieron en el Antiguo Testamento. Pero la fe es de lo que tú te haces, de lo que tú te afirmas
para poder asirte de la mano del invisible, del omnipotente. La fe es tu herramienta. No como para los romanos. ¿Se dieron cuenta que para los romanos era una diosa? La fe hay que adorarla y la alejamos más, ¿no? Pero la fe es algo con lo que tú tienes que compartir diariamente. La fe es un ejercicio. La fe es vida. Es un estilo de vida. Así como Mariela es vegana, otaku, gamer, no sé qué más. Mentira, es broma. Pero así como la Titi también es profesora de matemáticas, es cat lovers, todas esas cosas que son estilo de vida de uno, ¿no? Cosas que uno invierte dinero, tiempo, ganas, días, horas, todo, emociones. Así es la fe. En la fe tú inviertes dinero, inviertes ganas, inviertes tiempo, inviertes pensamiento, inviertes proyecciones, proyectos, emociones. En la fe tú encuentras un estilo de vida. Por eso Habacuc y Pablo aseveran finalmente diciendo: el justo por la fe vivirá, porque es un estilo de vida. Nosotros pensamos que la fe llega a ser solo un acto, ¿no? Y aquí voy a citar una película que no la recomiendo para nada, que se llama Avatar. No me juzguen. Aquí sí que los teólogos ya me crucifican. Cuando hay una escena donde el personaje, yo la vi hace muchos años, ya no me juzguen, donde el personaje principal dice: toda la vida de repente se resume en un mero acto de locura. Tomamos la fe como que fuera solo eso. Está bien, es eso. Pero no es solo eso, sino que es un estilo de vida. Yo vivo por fe, diariamente. Todos los días yo invierto en la fe, me preocupo de la fe y me abrazo, ¿no es cierto?, de esto que es lo que me hace de la mano del omnipotente. Eso quería comentar, Titi. Bueno, ¿qué me queda a mí por comentar? Recalcar lo obvio nomás. Pero quiero, sí, antes de comentar, decir que soy fan de este capítulo, porque hay una canción de Pedrito que habla sobre este capítulo de Hebreos. Yo creo que los fans de verdad conocen esa canción de Pedrito que dice: por la fe Abraham ofreció. Me encanta. Oye, esa canción era de Dani, del Dani Bernal con el Honey. ¿En serio? Sí, cuando eran niñitos. Yo me acuerdo que mi mamá los conocía y tengo un cassette, creo. ¿Quién es? Dani y Jonathan Bernal, po. Los hermanos de la SAF. Hermanos de Asaf, ya lo. Sí. Ya, Asaf, ¿ok? El que maneja a Pedrito. ¿Ok? ¿Ya? Y ellos cantaban esas canciones. Espera, po, ¿Pedrito es manejado por alguien? Le hacen la pauta, po. Dani le hace la pauta a Pedrito. ¿Qué? Ahí sí te creo, po. Impactado. Y ellos cantaban esa canción, pues yo me acuerdo que igual la canté cuando tenía como 6 años. Me encanta. Muy bonita. De verdad me encanta. Y recalcar que en este capítulo me gusta mucho porque todo el rato dice por la fe. Significa que está explicando qué es lo que conlleva tener la fe en tu vida. Y además el versículo 6 dice qué pasa sin la fe. Entonces me gustaría recalcar el 3 y el 6, que el 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Y el 6 dice: y sin fe, imagínate que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los Oye, qué que loco le pensar eso, que alguien que no tiene fe no agrada a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que es desagradable? Oye, esa podría ser una buena pregunta. Ahora, espacio rompiendo esquemas. ¿Es posible desagradar a Dios? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, antes de que el Mati me interrumpiera, eso era lo que yo quería comentar. Muy fea. ¿Qué es lo que pasa con la fe en tu vida y sin la fe en tu vida? Eso. No comento más. Vamos a continuar con la sección de los ejemplos. Tenemos en esta lección prácticamente el capítulo lleno de ejemplos. Vamos a aprovechar de dar unos ejemplos mientras vemos formas de manifestar la fe, porque cada ejemplo que daba este capítulo era distinto, como decía Mariela. La fe no se manifestaba de la misma forma para todos los personajes. El primero era Abel, que hablaba del sacrificio que tuvo que hacer, que fue gracias a la fe que hizo una expresión de adoración, ¿cierto? Después estaba Noé, que cuando la fe se le presentó de forma de advertencia, su fe se manifestó
avanzando con temor piadoso y preparando una acción a lo que el Señor le estaba planteando. Después viene Abraham, que cuando la fe se le presentó en forma de mandato, ¿qué tenía que hacer él para demostrar su acto de fe? Era obedecer a este mandato. Y finalmente Sara, que era una promesa, se le presentó como forma de una promesa, y lo único que tenía que hacer ella era creer fielmente en esta promesa. Chiquillos, yo quiero preguntarle a ustedes igual para que participen conmigo, ¿qué otros ejemplos de fe se les viene a la mente? Puede ser de la Biblia, puede ser histórico. Yo sé que la Biblia está llena de ejemplos de fe y la historia igual, así que los dejo para que igual me den algún ejemplo. Estaba recordando mientras tú hablabas de 3 personajes. Yo decía, claro, esas personas tuvieron su fe en su contexto, ¿no? En su experiencia. Y decía, de repente nosotros somos bien altaneros en la fe, así como que pensamos que lo que nosotros creemos es lo último, así como dicen vulgarmente aquí en Chile, la última chupada del mate, así como que es lo mejor y es lo que nosotros creemos, y la persona que ¿cómo se llama? Que no piensa lo mismo que nosotros está equivocada, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en Erasmo de Rotterdam, pensé también en Jan Banyan. Yo decía en mi corazón, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos hoy día a Jan Banyan? Ya les voy a contar ahora quién es, pero si nosotros tuviéramos hoy en día a Jan Banyan, lo tomarían por loco, y porque el material que él escribe quizá hasta es hereje, porque no va acorde a lo que nosotros creemos. Pero Jan Banyan, según el conflicto de los siglos, fue una luz en medio de la oscuridad por 300 años, donde nadie predicaba. Jan Banyan escribió El Progreso del Peregrino. Disculpen que cite tanto El Progreso del Peregrino, pero es que soy fan. Sabes que lo voy a leer. Me encanta El Progreso del Peregrino, soy fans. Véanlo, léanlo, escúchenlo, hagan lo que puedan. Pero Jan Banyan fue una luz en la oscuridad. También, bueno, Lutero, imagínense, Lutero estaría hoy día. Nosotros quizás como adventistas ni lo pescaríamos, porque Lutero adoró a la Virgen hasta morir. Entonces, son distintos tipos de fe en distintos periodos, ¿no? Y Lutero dio casi la vida por lo que él decía que era su conciencia, ¿no? Que finalmente él decía que su conciencia estaba cautivada por la palabra de Dios. Y bueno, y el último caso que dije fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam hoy día es muy vilipendiado, digámoslo, en la teología o los conservadores, porque Erasmo de Rotterdam es como el padre del humanismo moderno, ¿ya? Nosotros hoy día vemos el humanismo moderno, o sea, el humanismo moderno hoy día es inútil, ¿no? Pero el de Erasmo de Rotterdam era basado como en la fe del hombre, ¿no? Incluso algunos creen que él tenía un poquito más de razón en lo que tiene que ver con la predestinación que Lutero. Por el humanismo, ¿no? Que es el hombre el que decide acercarse a Dios y Dios lo recibe. Pero Erasmo de Rotterdam, a pesar de que nunca se convirtió, digamos, al evangelio de la justificación por la fe, Ellen White habla de él diciendo que era un hombre que en su corazón sabía lo que tenía que saber. Que su mente era una mente privilegiada, etcétera, etcétera. Pero en el conflicto de los siglos, si no me equivoco, en el capítulo que se llama La Reforma en Francia, muy bueno, capitulazo, que habla de Calvino, ella dice, Erasmo de Rotterdam era una persona que sabía lo que era necesario saber de la fe, una cosa así. Estoy parafraseando, ¿no? Porque no estoy leyendo ahora textual. Pero pensé en eso. Pensé, cuando tú dijiste, ¿no? Que todos tuvieron como un acto de fe diferente. Pensé en eso, en el contexto en donde ejercían su fe. Mariela, ¿le gustaría comentar algo, por favor? No, ya a su papá, quiere invitar a su papá para que comente. Para que te escuche. No, yo estaba pensando en la mamá de Samuel. La pensé desde que la Titi como que empezó a hablar de los ejemplos, y también lo unía con lo que decía el Mati, porque es un estilo de vida, no es solamente un acto que uno hace una vez. Ana, cierto, no estoy tan perdida. Ana en realidad tuvo que tener mucha fe, primero para creerle al sacerdote cuando él le dice que se vaya tranquila, que deje de llorar, y dice que nunca más ella estuvo triste. Yo creo que eso también es un acto de fe, porque ella no sabía que iba a tener un hijo unos meses después. Claro. Y luego también tener fe para poder entregar a tu hijo. Yo no soy mamá, tampoco tengo mascotas así como propias, pero no sé, pienso en mi mamá entregándome a mí, mi mamá se muere, aunque sea para el Señor. Y yo creo que saber que estás haciendo lo correcto también es un acto de fe. Y pensaba en ella, porque ella quizás nunca más pudo tener a su hijo con ella, pero confió en el Señor de que estaba haciendo lo correcto y que estaba dejando un hijo que luego fue profeta. Claro, qué buen ejemplo el de Ana, porque por el acto de fe de una madre
finalmente salió quizá el mejor profeta, uno de los mejores profetas de la historia, Samuel, que incluso Samuel creó la escuela de los profetas, que gracias al trabajo de Samuel existieron montones, como dicen los amigos argentinos, bocha de profetas. Muchas gracias por su ejemplo, me encantaron de verdad mucho. Ahora continuando con la forma práctica, personalmente no encuentro otra forma más práctica de ejercer la fe que relacionarse con Dios. Y si fijamos nuestra mirada en Jesús, de Él procede la fe y Él es quien la perfecciona. Así que es lo único que tenemos que hacer en nuestra vida. Y tenemos que saber que la fe no queda estancada ni es algo que esté limitado, sino que se puede aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Y que tanto hombres como mujeres, ancianos, jóvenes, pueden experimentar la vida de la fe. La fe no es alguien, no es, ¿cómo se dice? Es para toda persona. Es diversa, ¿se dice? ¿Cómo es la palabra? Diversa. Exacto. Exacto. Y por último, me gustaría recordarles que la oración persistente no tiene el propósito de hacer que Dios cambie de idea, ¿ya? Esta tiene el propósito de cambiar el corazón de nosotros, porque eso es lo que hace el Señor con nuestra relación con Él, es cambiar nuestros corazones y darnos esta fe que tanto anhelamos. Así que ya pasando a la parte de la anécdota, quería preguntarle a Mariela, que queremos que seas tú la que hable más en este podcast. ¿Dios te ha ayudado a tener fe en alguna ocasión en particular? Cuéntame. Oye, sí, no quiero dejar de mencionar lo que siento cuando tú dices que la oración en realidad cambia nuestro corazón y no es para convencer al Señor. Y yo creo que muchas veces cuando uno no entiende esto, lo hace caleta, po. Como que uno ora y dice, Señor, es que yo necesito esto porque mira, necesito esto porque voy a lograr esto. Y en realidad la oración es para que nosotros podamos tener calma como la tuvo Ana y decir, bueno, el Señor va a obrar conforme a su voluntad nomás, po. Sabes que cuando yo entré a la U, yo era bien polla. Yo creo que todavía soy súper pollo. Y como estudio en una universidad que es no adventista, es difícil, po. Yo, por ejemplo, veía que tenía un certamen a las 7 y no lo daba. Ni siquiera como que iba a dar ese paso de fe y decir, profe, sabe que yo no voy a dar el certamen, no porque no pueda, sino porque en realidad yo creo en esto y quiero ser firme con esto. Y así me eché 2 veces el mismo ramo. Y hace una semana atrás, o 2, tuve un problema con un ramo que fue lo mismo. Tenía estos laboratorios en sábado y armaron un trabajo que valía como 30% de la nota. Y como era en sábado yo no participé y la asistencia no contaba, entonces como que me dio lo mismo. Y me llegó un correo, necesitaba la nota del segundo certamen, valía 30%, trabajo de 7 personas. No tenía a nadie, no conocía a nadie de mi grupo. Entonces yo dije, ¿ya qué hago? Lo hago sola, po. Y yo como que empecé a pasar mil películas porque también pienso muy rápido. Entonces dije, ya, ¿sabéis qué? Si no me va bien, yo me salgo de la carrera. Así, brutal. Y estuve hablando con el pastor Hugo Gómez, mi departamental de jóvenes, y en realidad estuvimos conversando mucho, somos bastante cercanos, y me dijo que en realidad yo tratara de tener fe en el Señor, que si el Señor me había permitido estar 4 años en la universidad, ¿cómo no me iba a dar la oportunidad de terminar una carrera para servirle? Entonces yo creo que mi acto de fe más reciente, porque igual tengo algunas otras historias anteriores, pero mi acto de fe más reciente fue en realidad dejarle todo este tema del trabajo, que de verdad no sabía nada, no tenía grupo, no estuve en los laboratorios, tenía todas las de perder. Y mi oración no fue, Señor, ayúdame para que me vaya bien en el trabajo. Yo le dije, Señor, en realidad yo quiero que tú dirijas esto. Yo no voy a dejar de hacer las cosas que hago en la iglesia, ni asistir algún sábado a alguna clase, sino que si tú quieres que yo termine el año, que yo pruebe mis ramos, dame una salida. Cuento corto, llegó una compañera de años anteriores, me dijo, oye, yo sé cómo se hace el trabajo, juntémonos por Zoom, te ayudo. Me saqué mejor nota que casi todos mis compañeros que hicieron el trabajo como de A8
la profe me lo revisó y ahora estoy aprobada, terminando el año. Así que el Señor en realidad nos dirige. Y yo por eso decía, dejarle el timón al Señor, yo creo que es uno de los actos de fe más grandes. No tratar de convencer al Señor a que haga lo que yo quiero, sino que me dé la fuerza para que Él dirija y que sea lo mejor. Amén, qué lindo testimonio, Mariela. Muy lindo, ¿cierto? Para todos los universitarios que nos están escuchando. Un ejemplo de lo que hay que hacer. Oye, sí, importante decirle a los universitarios que se esfuercen no solamente para rendir acá, porque yo creo que nadie va a ser abogado en el cielo, ni siquiera pastores. Yo no voy a andar haciendo curaciones en el cielo, sino que me voy a preparar ahora para ser de testimonio a otras personas, para servir al Señor con lo que me gusta, y el Señor va a dirigir. No hay que alejarse del Señor por una carrera. Quería decirlo, ya que tengo este espacio de fama para Eso, diga acotar. lo que usted quiera. Oye, gracias, Mariela. Me gusta el hecho de que, porque estamos ligando en esta lección la educación con la fe, ¿no? Como enseñanza, o sea, nosotros cuando enseñamos como creyente a otros, lo que le enseñamos a las otras personas es como lo que nosotros hemos vivido en la fe para que tú también practiques la fe en tu vida, en tu contexto, y justo se liga, ¿no? De que ella se va a educar, Mariela se va a educar a un lugar donde nos enseñan de fe, pero practica la fe, ¿no? A pesar de. Así es. Entonces fue muy bonito. Bueno, si no tienen más comentarios, ya vamos a ir finalizando este podcast. Mariela, la hemos pasado súper bien contigo. Siempre un gusto estar, compartir cualquier cosa contigo, siempre cuando nos encontramos, súper agradable. Y Gracias, chiquillos, por la invitación. Yo igual lo paso muy bien. Vamos a ir finalizando. Quería saber si ustedes tienen algunas palabras de resumen sobre esta lección para ya ir concluyendo. Yo creo que el Mati. Póngale. Muerta. Mariela, ¿tiene algo que agregar? No sé, yo creo que he repetido casi lo mismo todo el rato porque en realidad es lo que a mí me queda de la fe. Yo siento que la fe es entregarle el timón al Señor y dejar que Él obre. Y confiar en que lo que Él haga va a ser lo mejor para mi vida, porque no hay que convencer al Señor de que nuestro plan es el mejor. Muy bien, entonces ahora voy a leer un fragmento de la cita que se encuentra en la educación. Dice, la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Así que llegamos al final de este podcast. Ya pueden decir adiós los dos. Pueden despedirse de nuestros oyentes. Bien. Oye. Diga, Mariela. No, yo le iba a decir que gracias por la invitación. Yo soy una... ¿Qué onda? Yo soy una espacio podcast lover. No sé cómo decirlo. No me acuerdo lo que dijiste al inicio, pero eso soy yo. Así que gracias por la invitación, chiquillo. Es un gusto compartir con ustedes y a la gente que siga escuchándolo. Yo siempre trato de mandarles todo el material a los maestros de mi campo, porque en realidad encuentro que lo que se hace aquí en Espacio Joven es bastante bueno y promueve caleta el que nosotros podamos estudiar la escuela sabática por nosotros mismos y no simplemente ser oyentes. Eso. Bueno, agradecerte igual, Mariela, por haber participado. Quiero que sepas que te va a escuchar en toda Sudamérica y en Interamérica. Hoy queremos mandar también fuerza. Estamos orando por la gente de Interamérica que han tenido estos huracanes y no la han estado pasando muy bien. Queremos que sepan que estamos pendientes de ellos y los tenemos en nuestras oraciones. Bueno, así que fuerza, ánimo, fe sobre todo. Y bueno, y lo que podamos hacer
también nosotros como adventistas aquí en Chile o en Sudamérica podamos hacerlo, ¿ya? El Señor les bendiga, gracias por esta linda edición. Nos escuchamos, recuerden compartir esto, bajar los materiales de Ministerio Joven Chile, hacer los quiz los viernes, está el programa El Inverse que es nuevo, aprender de los lettering del Alfonsito, de también ocupar los resúmenes que hacen los chicos, que son los puntos clave. Para todo esto es para que usted pueda tener una excelente escuela sabática y no solamente se dedique el sábado en la mañana, sino que en la semana también tenga tiempo para compartir con sus queridos alumnos. El Señor les bendiga, gracias chicas. Mati, Titi, en la lección de la siguiente lección se llama La educación y el La sábado. educación y el Shabbat. Así que nos escuchamos en un nuevo Nos escuchamos en un nuevo podcast. Chao. Chao, Chao. chiquillos.